Lamentaciones, en su capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? ¿Quiere repetir esa frase que está subrayada? ¿Qué dice? Una vez más, ¿qué dice? Quiere decir que el peso de este pueblo, la calidad de este pueblo, era oro puro. Pero después tuvo una involución, tuvo una afectación y se convirtieron en vasijas de barro. Levante su mano derecha y pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo en esta hermosa noche. Padre del cielo, sea tu palabra enviada a nuestras vidas. Seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma y que podamos impregnar en nuestra vida tu palabra. Queremos conservar, queremos cuidar, queremos valorar lo que tú nos has dado. Queremos ser, Señor, atentos, queremos estar, Señor, con nuestros sentidos activados para recibir tu ministración. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda vuestra fuerza. Tome su asiento, por favor. En este texto que hemos leído, quiero tomar como base al consejo que el Señor envía a nuestras vidas. Revela uno de los profetas en este libro llamado Lamentaciones, donde se hace manifiesto el dolor, la aflicción, el deterioro que había sufrido el pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia, cuando habían pasado por una terrible destrucción del templo. Vemos cómo el profeta eleva este mensaje y hace ver cómo los hijos de Sión, o sea, el pueblo de Dios, tuvo una afectación en su vida, de ser un pueblo que tenían un peso glorioso, un peso de gloria, un peso de distinción. Ahora habían tenido una afectación de deterioro, una involución en donde se habían convertido en vasijas de barro. Cuando vemos esta declaración que hace el profeta, nos deja ver a nosotros como pueblo de Dios la importancia de estar atentos, de ser personas entendidas con respecto a sus mandamientos, a sus instrucciones, con respecto a su voluntad. El pueblo de Dios había sido un pueblo que Dios escogió y se le otorgó a él, a ese pueblo, las instrucciones divinas para que ese pueblo se convirtiera en un portavoz, en un mensajero
de las verdades eternas. Dios eligió a ese pueblo para que ese pueblo se convirtiera en luz a las naciones. Al grado que le dijo Dios a ese pueblo: no vayas tú a adquirir, no vayas a permitir que tu vida se contamine con las costumbres de las naciones. No vayas a permitir que tu vida adquiera enseñanzas, tradiciones, esas malas costumbres que los pueblos desarrollan. Porque si no cuidas, si no prestas atención a esta instrucción, si tú dejas que haya una adherencia, una alianza en tu vida con este tipo de manifestaciones de las naciones, no tendrás descanso, puesto que las espinas fastidiarán tu descanso. Las espinas estarán en tu costado y aguijones estarán afectando tus ojos. Cuando vemos esa instrucción que Dios le da, el pueblo como que no valoró o como que se descuidó y comenzó a adquirir malos hábitos y malas costumbres, y lo más triste es que practicó la idolatría. Y esto es muy doloroso, porque ante los ojos del Señor es abominable abandonar al Dios vivo. Me llama la atención cómo el peso que tenía este pueblo era considerado como un peso valioso. Dice que su peso era en oro puro. Y esa palabra oro puro es Zahab Tahor. Zahar Tahor, o sea, era un oro que no debía de tener aleación o adherencia con otros metales, porque representaba el pueblo de Israel, ese pueblo santo, ese pueblo de sacerdotes. Y hay una palabra que tiene la misma equivalencia que Zahab Tahor, que es Cohen Sedek. O sea que ese pueblo había sido considerado como un pueblo que iba a desarrollar el sacerdocio, pero un sacerdocio santo, un sacerdocio puro. La instrucción que Dios había dado es que ese pueblo se convirtiera en un proclamador de buenas noticias, en un proclamador de las enseñanzas del reino de Dios, para que limpiara su entorno y se convirtiera en un sacerdocio que transmitiera, que generara la admiración de las naciones. Le dieron tal privilegio a Israel que ese privilegio era que Israel alumbrara, iluminara en medio de las naciones. No se enciende un candelabro y se pone debajo de la mesa, sino que se pone por encima para que alumbre a todos los que están en casa. Me llama mucho la atención cómo esa palabra, su peso era en oro puro. Cuando vamos a Éxodo 37, 17, encontramos nuevamente esa palabra, oro puro, en uno de los utensilios, en uno de los instrumentos que Dios quiso que se fabricaran, que se elaboraran para el tabernáculo. De hecho, eran 3 accesorios que debían tener oro puro. El que estudiaremos ahora es el candelabro o la menorá, pero también la mesa del incienso y el arca del pacto. Menciona la Escritura que debía de ser de oro puro. Pero veamos en esta noche
lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere mostrar, como decía el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron como ejemplo. Todo esto se escribió como un ejemplo para que nosotros no hagamos, no cometamos los mismos errores. La Escritura está llena de ejemplos de hombres, mujeres de Dios, hombres de Dios, que en su caminar por la tierra, muchos tuvieron aciertos, tuvieron virtudes maravillosas, pero a su vez también tuvieron equivocaciones, tuvieron errores, y por eso la Escritura es un contenido de lecciones, enseñanzas, ejemplos, para que nosotros, al pararnos frente a la palabra, se convierta en un espejo y que veamos cómo está nuestra condición. Dice Éxodo 37, 17, está ya revelando, está ya manifestando lo que a este hombre de Dios llamado Bezalel se le encargó, que hiciera el candelabro. Ahí dice, hizo además el candelabro. Quiere decir que ya estaba concluido el trabajo. Y Bezalel significa el que habita a la sombra de Dios, el que habita a la sombra del Omnipotente. Y hoy usted y yo somos privilegiados porque habitamos bajo la sombra, bajo el abrigo del Todopoderoso. Vuestra vida está protegida, vuestra vida tiene bendición, vuestra vida tiene luz. Pero es bueno saber esto para que cuidemos nuestra posición, cuidemos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Dice, hizo además el candelabro, o sea, ya lo llevó a cabo. Qué importante es que una instrucción, qué importante es que una encomienda, qué importante es que un diseño que Dios te haya mostrado, lo concluyas. Dice que hizo además el candelabro, y ese candelabro ¿de qué estaba hecho? ¿Qué dice ahí? De oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base, su caña, sus copas, sus cálices y sus flores. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza, todas estas características. Pero lo que nos vamos a enfocar es a lo que está subrayado. Dice que eran, ¿qué dice? De una pieza con él. Eran de una pieza con él. ¿A quién representaba este candelabro? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Representaba a esas virtudes y bondades que vino a otorgarnos cuando vino a la tierra, y por eso se convirtió en nuestro sumo sacerdote, el justo redentor, el sumo sacerdote que no se halló mancha, que no se halló pecado, y cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, vino a rescatar, vino a redimir vuestra vida. Pero una de las instrucciones y uno de los diseños que nos enseña nuestro Señor Jesús es que seamos de una pieza con Él. Levante su mano y diga, el Señor y yo, diga, mi Señor y yo somos uno. Ahora también escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El diseño divino es que el creyente, el Hijo de Dios, esté unido a su Padre, esté unido a su Creador, esté unido al que le ha dado la vida. El que quiere separar, el que quiere dividir, el que quiere fragmentar, es el diablo. Dios lo reprenda.
quiere ingresar en tu entorno, quiere ingresar en tu casa, quiere ingresar en tu familia para que te opongas a tu Creador, para que te rebeles contra tu Creador, para que te separes de tu Creador. Qué tremendo es esto. Cuando dentro de este mobiliario que se elaboró, que se construyó, en ello está marcado una gran cantidad de principios que nos enseña el diseño y la voluntad divina. Dice que ese candelabro tenía algunas características, como es su base, su caña, sus copas, sus cálices, sus flores, pero dice que todo ello no estaba ensamblado, estaba hecho de una sola pieza. Estaba todo unido, estaba todo integrado. Entonces, a manera de conocimiento, algunas características del oro nos hablan de que es un metal noble. Las purezas estándar están en 24 quilates, 18, 14 y 10 quilates. Se dice que el oro de 24 quilates, su pureza es del 99.9%. Otra característica de este metal es que no se oxida, es inodoro. Pero también es de llamar la atención cómo en la tabla periódica su número atómico es el número 79, 7 y 9. Es de color amarillo o dorado, brillante, manifestando lo que es el nuevo amanecer. Otra característica del oro es que es un buen conductor del calor y la electricidad. Está asociado con la riqueza y el poder. También se conoce como un metal que es un bien escaso, o sea, no está expuesto en la calle, pero también es un bien de inversión. Y si usted quiere aplicar todas estas características al plano espiritual de lo que representa una persona que pesa como oro puro, una persona que es oro puro, quiere decir entonces que no tiene aleaciones. Y una de las maneras para purificar el oro es el fuego. Por eso el creyente, el Hijo de Dios, no debe de amedrentarse, no debe de enfocarse, no debe de detenerse ante un problema, ante una prueba, porque lo están a uno haciendo brillar. ¿Quiere ser un oro puro? Nos van a meter en ciertas pruebas para que brillemos, para que saquemos lo que somos. Pero llama la atención cómo este metal no se oxida, no se deteriora, no se corrompe. Este metal es un bien de inversión, es un bien que está bien cotizado. Entonces, cuando la Escritura habla que los hijos de Sión eran preciados, eran considerados como oro puro, los hijos de Sión eran considerados como gente valiosa, gente noble. Los hijos de Sión eran considerados como un pueblo asociado con la riqueza y el poder. Vamos a abrir nuestra boca con libertad y hacer algunas declaraciones propias en nuestra vida, porque esto debe de alimentar nuestra vida, porque cada uno de nosotros hemos sido redimidos, hemos sido santificados, justificados por nuestro Señor Jesucristo, y ahora podemos nosotros estar en una posición gloriosa. Porque el oro representa gloria, el oro representa santidad, el oro representa poder y autoridad. Levante su mano y diga: Dios me ha dado poder y autoridad. Vamos, diga: soy noble, hay pureza en mi vida,
No hay corrupción en mi vida. Tengo poder y autoridad. Soy conductor de poder, soy conductor de gracia, soy conductor de bendición. Si usted lo cree, celébrelo con una gran ovación. Entonces, me llama mucho la atención cómo la palabra está bien interrelacionada, bien conectada. Esa palabra de una pieza, en hebreo se dice beshtija ahat, beshtija ahat, de una pieza. Está unida, dice la Escritura, que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y al estar, dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene un diseño, el por qué lo hizo Dios. Nunca el pie le reclama a la mano y quiere ser mano. Nunca usted mira que la pierna quiera ser cerebro. No, cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo cumple con una función. Y de hecho, los órganos más importantes, como es el corazón, el hígado, como es los riñones, como es el estómago, como es el cerebro, no están expuestos a la vista del ser humano. Usted le podría decir a su hermano y decir, oh, qué hermoso está tu hígado, si no lo ve. Tú podrías decirle eso a tu hermano, o han escuchado alguna vez que digan, ah, qué bonito hígado tienes tú. Creo que no. Oye, qué excelentes riñones tienes. Pues no, porque son órganos tan valiosos y lo valioso se tiene que cuidar. Lo valioso está protegido. Entonces, cuando dice beshtija ahat, interesante es esta palabra o esta declaración de una pieza. Tiene un valor numérico de 854. Y mire cómo todo está bien interconectado. Porque el Salmo 139, versículo 7, todo ese texto en su valor numérico tiene 854. Dele lectura. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 7? Con toda su fuerza, ¿qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahorita vamos a explicar esto. Pero otro texto en el libro sagrado que tiene el mismo valor numérico es Números 6:24. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde. Todo ese texto completo tiene un valor numérico de 854. Y en Oseas, el libro del profeta Oseas 14:1, estas dos palabras que dice, vuelve Israel, Shuvá Israel, esas dos palabras, al unirlas, tienen también el valor numérico de 854. Vamos a explicarlo. Vamos a ver de por qué esto el Señor lo envía a nuestras vidas para que prestemos atención. El ser humano es muy dado a descuidar su comunión con Dios. Por lo que dice el primer texto, Salmo 139:7. El ser humano es muy dado
a distraerse con lo que pasa en esta tierra. Y quiere de alguna manera como que jugar, como que pasarse de listo con el Dios de la gloria. Veamos a un hombre llamado David, considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Está pensando, está declarando: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Comienza a reflexionar y a decir: si me subo a lo alto, ahí estás tú. Si me voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. Comienza a desarrollar una meditación en dónde podría esconderse de Dios. Yo le pregunto, ¿alguien se podrá esconder de Dios? No. Intentará huir, eso sí. Intentará separarse, eso sí. Intentará alejarse, claro. Pero cuando el Espíritu de Dios ha sellado tu vida, no te permitirá que tú te separes. No te permitirá que tú te vayas al abismo. No te permitirá que tú te desvíes. Porque el Señor utilizará medios para atraerte. Dios utilizará medios para integrarte a su cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo. Una ocasión, Jonás quiso huir del Señor. ¿Pudo acaso huir? No. Quiso hacer su voluntad. ¿Acaso tuvo paz? ¿Acaso le fue bien? ¿Acaso estuvo bien en ese viaje? No. Porque hay un llamado, porque hay un diseño, porque hay una instrucción que seamos de una sola pieza. Levante su mano y dígale: gracias por llamarme a tu santo reino, Señor. Cuando una persona está conectada al Espíritu de Dios, cuando una persona está haciendo la voluntad del Padre y dejándose guiar por el Espíritu de Dios, entra en acción lo que dice Números 6:24. Esa persona recibe la bendición de Dios, pero también recibe la protección. Una persona que ama a Dios, una persona que guarda esa unión, esa unidad, es una persona que Dios la bendice, pero también Dios la protege. Levante su mano y diga: Dios me bendice y me protege. Cada vez que una persona se equivoca, comete un error, comete o toma una mala decisión en su vida, usted ha de notar que cuando usted tomó una decisión diciendo sí y debió haber dicho no, en ese momento entra una inquietud en tu vida. En ese momento entra una desesperación, un malestar, y dices: ¿por qué dije que sí? ¿Por qué certifique esto? Esto habla de que el Espíritu de Dios nos está redarguyendo, nos está diciendo: corrige, esto no es así. Y cada vez que tú miras al Señor y le dices: perdóname porque tomé una mala decisión, en ese momento nuevamente tu espíritu y tu alma se conectan y están en paz. Una de las señales de que el Espíritu de Dios opera dentro de nuestra vida es su hermosa paz, es la tranquilidad y el reposo. Cuando nuestra vida está inquieta, en estrés, en desesperación, algo no está bien. Porque si algo debes de tener muy claro, que si tú estás conectado con Dios, su bendición y su protección está a tu lado. Levante su voz, diga: la bendición y la protección
está a mi lado. A manera de conocimiento, usted puede mirar cómo cuando una persona se separa de Dios, cuando el Espíritu de Dios se separa de alguien, la persona comienza a ser atormentada. La persona entra en una crisis emocional y espiritual. Traigo aquí un listado de las pérdidas que causan cuando una persona se desconecta, se separa y no lleva a cabo el diseño divino de vivir en unidad, de vivir íntegro o en integridad. Cuando vemos en el caso de Saúl, dice que el Espíritu de Dios se separó de él. En el caso de Jonás, vemos cómo cuando él huía vino una gran tormenta, vino una gran prueba a su vida. Cuando vemos a Pedro separándose del Señor, cuando vemos a Judas separándose del Señor, cuando vemos hombres que en un momento tomaron decisiones de apartarse, de separarse, vemos que hay grandes afectaciones, hay grandes pérdidas. Ahí pongo un listado de cosas que la persona puede perder cuando se separan del Dios de la gloria. Número 1, el factor tiempo. La persona se estanca, la persona afecta el curso de su vida, la persona afecta el diseño que Dios había hablado acerca de esa persona. Una persona que se separa de Dios, una persona que descuida la comunión con el Espíritu Santo de Dios, comienza a tener afectaciones en su familia. Comienza a perder la armonía, la alegría y la satisfacción de vivir conectados con Dios. Los hijos se desintegran, los hijos comienzan a divagar entre varios pensamientos. Otra de las cosas que pierde la persona cuando se desconecta del Espíritu de Dios y se desintegra de la voluntad divina, la persona pierde los talentos, la persona se vuelve torpe, la persona pierde sus bienes, la persona pierde sus recursos, su estado emocional comienza a ser afectado y también comienza a perder la buena salud. Veamos cómo ese hijo que se fue de la casa había malgastado todo lo que el padre le había dado. Comenzó a buscar cómo satisfacer su alma, cómo satisfacer su cuerpo, porque ya no tenía recursos, no tenía provisión. Y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que se le daba a los cerdos. En ese momento entonces vino una reflexión a su vida y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que me está pasando si en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Como se dará cuenta, el diseño de ese candelabro, el diseño de ese bien en el cual Dios permite que ese candelabro ilumine el entorno, se pierde cuando una persona comienza a desintegrarse, comienza cuando una persona comienza a separarse. Y todas estas afectaciones usted las puede comprobar en el libro sagrado. Volvemos nuevamente entonces a esta diapositiva en donde está la palabra Beshtijá Ahat. ¿A dónde nos podemos alejar de la presencia de Dios? No puede uno. Uno tiene un sello, uno tiene una marca, uno tiene un proyecto que Dios ha diseñado en nosotros, de bendecirnos y guardarnos. Pero es muy importante que tomemos la decisión de vivir en armonía, de vivir unidos, de trabajar y desarrollar ese servicio de oro puro,
ese sacerdocio santo, ese linaje escogido, ese real sacerdocio que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Ahora veamos lo que el Señor nos ha otorgado, lo que nuestro Padre Dios nos ha dado a cada uno de nosotros al permanecer, al obedecer y al estar en nuestra posición como hijos de Dios. En 2 de Corintios 9:15, la Escritura habla y dice: gracias a Dios por su don inefable. Yo le voy a invitar a que abra su boca lo más que pueda para declarar esta manifestación de gratitud a nuestro Dios, como lo dice este texto, 2 de Corintios 9:15, con toda su fuerza, que dice: gracias a Dios por su don inefable. Aquí, hermanos, debemos nosotros de agradecerle a nuestro Dios cuando dice don, es un regalo inefable, es un regalo que no puede uno explicar cómo es que nos los han dado. No puede uno explicar cómo es que nos los han proporcionado. Es algo inexplicable. Inefable quiere decir algo que no se puede explicar. Y mucho menos a nosotros como pueblo gentil. El pueblo judío tenía tal promesa, el pueblo hebreo tenía tal virtud, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se abrió la puerta al pueblo gentil y ahora nos han otorgado este gran regalo. ¿Puede darle lectura una vez más a 2 de Corintios 9:15? ¿Qué dice? Gracias a Dios por su don inefable. Ese regalo inexplicable. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes son un candelabro. Ustedes son un utensilio en la casa de Dios. Ustedes son esa extensión de esos brazos, de esas columnas, para que ustedes brillen llevando la luz, llevando el mensaje, llevando la palabra, llevando el evangelio, llevando el poder, llevando la gracia, llevando la bendición, llevando la seguridad al necesitado. Y ahora nos han otorgado al proveedor de esa unción para que tú como candelabro te sea colocada esa unción y ese aceite que es colocado en el candelabro sea el medio para que alumbre tu vida, para que alumbres en medio de la oscuridad. Por eso necesitamos cuidar, velar y atender al precioso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser personas que anhelemos constantemente que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu de Dios ministre nuestros corazones. Necesitamos que el Espíritu de Dios llene nuestra alma. Necesitamos al Espíritu de Dios. Ese precioso Espíritu de Dios otorgará ese aceite. Ese precioso Espíritu de Dios otorgará ese recurso de bendición para que tu vida ilumine ese entorno oscuro. ¿Qué nos dice? Gracias a Dios por su don inefable. En primer lugar, le damos gracias a Dios por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dieron al Hijo, pero el Hijo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos.
No estarán huérfanos, enviaré al Consolador, le rogaré al Padre para que envíe al Consolador y esté con vosotros todos los días. Si usted lo recibe, si usted lo cree, celebre o le diga gracias, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Hechos 1:8, mire lo que dijo el Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una persona que tiene al Espíritu de Dios tiene el deseo de salir a predicar. Una persona que tiene al Espíritu de Dios tiene el deseo de compartir buenas noticias. Una persona que tiene al Espíritu de Dios tiene el anhelo de compartir y dar gracias por lo que ha recibido. Y Dios te ha dado bendición y protección. Vamos, diga bendición y protección. Consuelo y bendición. Pero ¿qué pasa con mucha gente que dice ser cristiana? Que solo se enfoca en su problema, solo se enfoca en lo que dicen los demás, solo se enfoca en su aflicción. Eso me habla de que hay una desconexión con el Espíritu de Dios. Juan 16:13, otra característica, otro regalo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Os hará saber lo que habrá de venir, porque te conectará con la verdad. Es una persona que está al cuidado de los tiempos. Es una persona que está con los ojos y el entendimiento activo. No vive como la persona que está en el mundo, que no conoce a Dios. Sabe aprovechar bien el tiempo y sabe que son tiempos muy complicados los que estamos viviendo. Se avecinan tiempos terribles. Y una persona que tiene al Espíritu de Dios está consciente de que debe de estar guardando su vida en santidad. Otra bendición de tener al Espíritu de Dios lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Creo que todos necesitamos más llenura del Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos más del Espíritu de Dios. ¿Cuántos necesitan cambios en su persona? ¿Cuántos necesitan cambios en su carácter? ¿Cuántos necesitan cambios en su manera de pensar? ¿Cuántos necesitan cambios en su visión? Todos necesitamos al Espíritu de Dios. Hay cosas que se manifiestan en vuestra vida que no son correctas. Hay carnalidades, hay manifestaciones negativas en vuestro carácter. Hay pensamientos que no van de acorde a lo que nos dice el libro sagrado. Dice, le dijo el profeta Samuel al rey Saúl: si el Espíritu de Dios viene sobre ti, vas a profetizar, vas a utilizar la boca de manera diferente, vas a hablar de manera extraordinaria, vas a hablar con una manera adecuada, con prudencia. No vas a emplear tu boca para maldecir, no vas a emplear tu boca para murmurar, sino vas a emplear tu boca para edificar. ¿Y qué creen que pasó con Saúl? ¿Qué creen que pasó? Descuidó al Espíritu de Dios. Y cuando descuidó al Espíritu de Dios, dice que el Espíritu de Dios se apartó. Y cuando se apartó, dice que un espíritu malo vino y lo atormentaba. Comenzaba a emplear mal sus pensamientos. Levante su mano y diga: Espíritu de Dios, no te apartes de mi vida. Otras virtudes que nos da el Espíritu de Dios lo vemos en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Levante su mano y diga: yo recibo poder,
amor y dominio propio. Fíjese, hermanos, cómo tener ese abastecimiento, tener esa coinonía, tener esa compañía con el Espíritu de Dios, nos hace personas extraordinarias, nos hace personas valiosas, nos hace personas como oro puro, nos hace personas que seremos personas nobles, seremos personas de buen carácter, seremos personas que siempre nuestra vida anuncia un amanecer brillante, porque sabemos que nuestro Dios ministra cada día nuevas sus misericordias. Termino con una oración que empleó el rey David en el Salmo 51:10. Y yo le voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies. Esta oración la elevó el rey David cuando él cometió un grave error. Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de cometer errores o de hacer o tomar alguna decisión equívoca. Pero la oración de David manifiesta la falta, manifiesta la carencia, manifiesta la necesidad de que el Espíritu de Dios esté con nosotros. La voz que emplea David manifiesta lo que había perdido, manifiesta lo que estaba carente. Su corazón se había ensuciado, su espíritu ya no estaba recto, se sintió alejado de la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se había alejado de él. Otra característica encontramos que había perdido el gozo de su salvación y el poder, el espíritu de poder se había apartado de él. Cuando uno observa este testimonio, cuando uno contempla esta oración de manera personal, de manera individual, tenemos nosotros que reflexionar cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tú como candelabro, ¿la luz está brillando en tu vida? ¿O ya te has apagado, o ya te has desanimado, o ya te estás desintegrando? Yo le voy a invitar a que leamos, le demos lectura a esta oración con toda nuestra fuerza. Salmo 51:10 al 12, con toda su fuerza, dele lectura. ¿Qué dice? Padre del cielo, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No queremos vivir alejados de tu presencia, no queremos vivir separados, ni divididos, ni fragmentados. No queremos vivir, Señor, no queremos estar en esta tierra viviendo, divagando entre dos pensamientos. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, lo necesitamos. ¿Alguien de los que está aquí necesita más del Espíritu de Dios? Quiere levantar su mano y decir, quiero más del Espíritu Santo de Dios. Restitúyenos el gozo de tu salvación. Permite que cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, cada una de las familias, cada uno de tu pueblo, en ellos
emane la alegría, emane el gozo, fluya, mi Dios, la libertad, fluya la celebración, fluya el grito de júbilo, fluya la restauración, fluya la bendición en su ser, y que seamos sostenidos con tu Espíritu Santo poderoso. Queremos ser un candelabro de oro puro. Levanta tu mano y di: yo quiero ser un candelabro de oro puro. Sí, Señor, permítenos llegar a la meta, permítenos terminar nuestra tarea, terminar nuestra misión. Permítenos, mi Dios, cumplir con lo que tú nos has diseñado. Que tu propósito, mi Dios, sea establecido, sea revelado, sea mostrado. Que ninguno de nosotros pierda el brillo, que ninguno de tus siervos, tus siervas, pierda el brillo. Queremos ser hijos preciosos, hijos preciados, hijos valorados en la posición que tú nos has puesto, en el trabajo que nos has encomendado, en la tarea que nos has diseñado, mi Dios. Guarda tu pueblo, que cada uno de ellos en los diferentes departamentos, diferentes tareas, diferentes privilegios, diferentes servicios, cumplamos con lo que tú nos has encomendado. No queremos perder el peso puro, no queremos perder, Señor, esa consagración, no queremos perder, mi Dios, esa vida sacerdotal. Queremos cuidar lo que tú nos has dado, mi Dios. Levante su mano y diga conmigo: soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de mi Dios. Sí, Señor, muchas gracias. Si usted lo cree, celébrelo. Dele gracias a nuestro Dios. Bendito tu nombre, Señor.